Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. No podía entrar, hombre, me costó un trabajo. Pero bueno, ya estamos aquí. ¿A quién le toca hoy? Voy a continuar con pie. Mande. A mí, a Lisbeth, voy a continuar con pie. Sí, termina. En un momento proyecto. Sí, está bien. Es que como que no me deja proyectar. Voy a salirme y voy a volver a entrar. Mal en internet.
¿Ya se ve? Ya. Ah, ok. Vamos a comenzar. La clase pasada nos quedamos para hablar acerca de la fractura del cuboide. Vamos a tener que, en esta región del pie, se va a encontrar lo que es la articulación calcaneocuboidea, junto al cuarto y al quinto metatarsiano. Y vamos a, bueno, y todo esto, este conjunto se va a conocer como lo que es se le considera como la columna lateral del pie, ya que esta zona va a ser la encargada de transferir la carga desde el talón hasta la parte delantera del pie, esto con el fin de ayudarnos como de una manera como soporte o estabilización rígida para lo que es la columna lateral. Como tal, este tipo de fracturas son infrecuentes, y es que su estabilidad se ve forzada por la existencia de múltiples ligamentos, así como también tendones. Por ejemplo, no lo puse ahí, pero bueno, déjenme ver. Bueno, aquí se va a presentar lo que es un arrancamiento capsular. Ya sea por lo que sea, es una inversión o una eversión del pie en la parte anterior, o también durante una compresión cuando el pie está en aducción. Generalmente se presenta por un aplastamiento. Aquí se van a distinguir dos tipos de fracturas, por compresión, o también se le conoce por fractura de cascanueces, o por fracturas de abulsión. Las fracturas por compresión van a ser producidas por una aducción forzada con un traumatismo directo. Pueden llegar a ser de manera conminutas, siendo importante que el tratamiento se va a tener una recuperación longitudinal para que no se vea afectada en cuanto a la alineación del pie. Por ello, puede ser necesario que se tenga un aporte de injerto o sustento óseo, y también lo que son las síntesis de placas específicas, así como también se puede poner un fijador externo o una artrodesis calcaneocuboidea. Pero solamente en algunos casos se coloca un fijador externo temporal para mantener lo que es la longitud del pie, hasta que se puedan mejorar lo que son las partes blandas del pie, y así en unos días más se puede realizar lo que es la osteosíntesis abierta. Parte de las fracturas de abulsión van a ser fracturas producidas por un mecanismo de tracción. Aquí se va a considerar como tratamiento que va a ser ortopédico mediante la inmovilización con una bota de marcha que va a estar durante 6 semanas. Con este tipo de fracturas, en general, hay literaturas que refieren que en esta zona se debe de aplicar lo que es una reducción abierta. Y después, o la maniobra más repetitiva que se va a hacer es que se va a hacer una inversión del pie para aumentar el espacio entre lo que es las articulaciones pericuboideas y para poder movilizar el cuboides en sentido inverso a lo que es la luxación. También se utilizan los métodos de fijación
como uno de los más descritos son las agujas de Kirchner, algo, o sea, no conozco bien la pronunciación. Kirchner. Kirchner. Y dígame. Y bueno, aquí podemos ver unas imágenes. En estas vamos a tener que, bueno, en la primera podemos presenciar que es una tomografía. En este caso, hay una fractura en la base del cuarto metatarsiano, también con una luxación plantar de lo que es el cuboides. La imagen que está abajo, podemos ver ya cuando se restauró el pie. Entonces, sí, ahí podemos ver cómo también en esta fractura se ven involucrados los metatarsianos. En la segunda imagen, donde ya se ve como blanquito, es una radiografía que se tomó para la presirugía, y eso tiene como una semana de evolución en el traumatismo. Aquí se puede observar que el cuboides está más desplazado hacia la parte medial. Y, por ejemplo, aquí se utilizó lo que fueron las agujas de Kirchner. Y pero también se utilizó lo que fueron las agujas calcáneo-cuboidea y cubo-calcaneoidea y la calcáneo-cuboidea. Y por ejemplo, en la que se ven como unas rayitas, bueno, pues esas son lo que es como tal lo que le hicieron. En este caso, como había comentado anteriormente, se considera que lo más recomendable para este tipo son las reducciones óseas. Y así se ve la radiografía cuando se tuvo ya un mes de evolución ósea. Y pues, como les había comentado, a diferencia del pie que está al lado de la radiografía, donde ya se tuvo la reducción ósea, pues a la parte de arriba sí se ve el cambio de cómo tenía fracturado el cuboides, así como los metatarsianos, y en el de abajo pues ya está curada la persona. Eso le tomó, o tener el pie sí le tomó 1 año. Por parte de la luxación de Chopard, vamos a tener que este tipo de articulaciones también esta articulación también se le va a conocer como articulación transversa del tarso. Y se va a considerar la responsable del 20% de lo que es la flexión, así como también la extensión del pie. Y de cierta manera también implica lo que es la abducción y aducción del pie. Aquí consisten articulaciones. ¿Cuáles son estas? Bueno, la astrágalo navicular y la calcáneo-cuboidea, porque son los huesos que se encuentran entre él. De hecho, la cantidad de movimiento que se produce a través de la articulación de Chopard es mayor cuando el calcáneo se encuentra en pronación. Bueno, ahora en cuanto a los elementos de sostén, hay que destacar que se encuentran los ligamentos, bueno, aquí como lo están en esta imagen, se van a encontrar ligamentos dorsales. El ligamento se va a encontrar bifurcado como en forma de Y, y en se van a encontrar lo que son los fascículos calcáneo-cuboideo y calcáneo-escafoideo. ¿Estos qué van a hacer? Bueno, van a impedir la separación de estas piezas óseas. Plantarmente vamos a tener que la articulación se va a mantener por ligamentos. ¿Qué ligamentos? Bueno, podemos encontrar los ligamentos calcáneo-escafoideo, como ya había dicho, calcáneo-cuboideo plantar. Así como también en esta articulación se van a encontrar los tendones.
Aquí se considera que los elementos plantares van a sostener de una forma más efectiva lo que es la articulación. Por lo tanto, las lesiones suelen ser en desplazamiento dorsal. Ok, de manera dorsal. Bueno, este tipo de luxaciones se van a dar por un traumatismo de alta energía. Entre las causas, podemos considerar que la más frecuente son los accidentes de tráfico. Cuando en ese accidente, ¿por qué? Bueno, pues tenemos que el pie puede quedar de manera forzada entre los pedales, por lo que en ocasiones se asocian pacientes, pero que sufrieron, un politraumatismo. Aunque también se presenta en caídas, pues, de gran altura y le siguen también lo que son los aplastamientos, como una de las formas más, con más frecuencia. Pero realmente ese tipo de fracturas no se presentan mucho. Aunque suelen ser relacionadas, que si se tuvo una luxación muscular, también se ven infiltrado lo que es la articulación de Lindsberg o los metatarsianos. En este caso vamos a tener que se va a encontrar caracterizada por por un dolor localizado en esta región, así como también una cojera, una inflamación o incapacidad para caminar. Por parte del estudio del examen radiológico, podemos tener que aquí se va, así como en muchas de las fracturas o en la mayoría de las fracturas, se va a tener igual una vista superior, lateral y del pie. Y esto pues con el fin de ver desde todos los ángulos. Por ejemplo, bueno, primero les voy a hablar acerca del tratamiento y ya después les explico lo que es como tal las imágenes que están presentes. En el tratamiento va a existir la reducción y también la fijación. En el tratamiento en este tratamiento suele producirse una tracción axial y también una manipulación en la parte anterior del pie, que esto como forma de bloqueo del hematoma. Si no se logra lo que es una reducción cerrada, vamos a indicar inmediatamente que se va a hacer una reducción abierta. Y en caso de que no se logre la reducción anatómica, ya sea porque se tuvieron fragmentos más pequeños, o sea, cominutas, así como los huesos usados. Estas suelen ser de manera tratada operatoriamente debido a la reducción que se hace, porque es una manera inestable. Este tipo de fracturas también se pueden estabilizar con, bueno, la literatura nos mencionaba que con un mínimo de lo que eran 2 clavos insertados bajo fluoroscopía. Y su evolución o el tiempo de duración iba a ser de igual de 6 semanas. Aquí, por ejemplo, en las imágenes podemos tener que en la figura 1, que se hizo una radiografía anterior-posterior, y pues ahí se puede verle la luxación de Chopard. Aquí, ¿por qué se ve como el pie de una forma posterior o de esa forma? Bueno, pues porque para hacer las radiografías de Chopard se tiene que mover el pie, ya sea de una forma de flexión o de eversión o inversión. Entonces,
En la radiografía 2 se va a encontrar lo que es una radiografía lateral. Y en la radiografía 3, aquí se puede apreciar que también se hizo una reducción y una fijación con este tipo de agujas que había mencionado, que igual también se aplicaron en la articulación del cuboides. Y la radiografía lateral del pie, bueno, en la imagen 4 pues ya se va a tener una radiografía lateral del pie con articulación reducida y fijada con las agujas. Y eso es todo por parte de pie medio. Estas son las bibliotecas. Muchas gracias. Manuel Gonzalo. Soy doctor, voy a comenzar a proyectar. Perfecto. Buenos días, compañeros. En este caso, el tema que a mí me corresponde es la fractura del astrágalo, la fractura del calcáneo y la fractura del escalfoides tarsiano, también conocido como hueso navicular. Siguiente, por favor. Ok. La razón por la que estos tres vienen en un solo paquete, o al menos dentro de un solo tema, es porque estos tres, por sus ubicaciones, la fractura de uno o la fuerza sobre uno puede llegar a causar que los otros tres también se dañen. El astrágalo, también conocido como talus, es un hueso corto ubicado entre lo que es la tibia y el peroné por la parte de arriba y lo que es el calcáneo y el navicular por su parte de abajo. Para su descripción se le puede dividir en 6 caras: una cara anterior, una superior, una inferior, una posterior, una medial y una lateral. La cara anterior es redondeada y está formada por la cabeza del astrágalo, que se suele articular con el hueso navicular. Por detrás de la cabeza hay un estrechamiento, el cual es conocido como el cuello del astrágalo. En la cara superior del astrágalo está la troclea astragalina, que presenta una cara superior que se articula con la cara inferior de la tibia. En dirección medial a lo que es la troclea astragalina está la cara maleolar medial, que se articula con el maleolo medial. En dirección lateral a lo que es la troclea astragalina está la cara maleolar lateral, superficie articular para lo que es el maleolo lateral. Por debajo de la carilla maleolar encontramos lo que es una saliente ósea, la cual es conocida como apófisis lateral del astrálago. Estas partes son tan importantes porque de hecho hasta ahorita las que les he mencionado, que es la cara, la cabeza, el cuello, la apófisis, son los lugares donde se suele llevar muy comúnmente lo que es la fractura. En la cara inferior del astrágalo encontramos de atrás hacia adelante lo que es una cara articular posterior para el calcáneo, el surco del astrágalo, la cara articular media para el calcáneo, la cara articular anterior para el calcáneo y la cara articular navicular. En la cara posterior del astrágalo está lo que es la apófisis posterior del mismo, una saliente ósea ancha por debajo del borde posterior de lo que es la troclea astragalina. Hay que aclarar que una de las características más importantes a la hora de ver lo que es una fractura por hueso de astrágalo es que este es un cartílago en un 60% y en su mayoría suele ser avascular, es decir, que cuando se encuentra en radiografías una vascularización en es probablemente que haya sido por algún tipo de fractura. Su parte más frágil y por ende la que suele fracturarse con más regularidad es el cuello del mismo. La irrigación de este hueso a la hora de identificar esto es importante, ya que una de las complicaciones más comunes es lo que es la necrosis ósea. La fractura
y luxaciones del astrágalo se presentan como un gran reto a la hora de resolverlas o a la hora de tratarlas, ya que estas suelen constituir el 3.4% de todas las fracturas del pie y los resultados clínicos suelen ser bastante pobres debido al importante número de complicaciones, como la osteoartrosis, la artrosis y lo que es la más común, que sería la necrosis avascular. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. La clasificación de lo que son las fracturas se divide en 4. Fracturas del cuello del astrálago, la cual es la fractura más común, y esta misma se encuentra dividida en 4 tipos. Lo que es la fractura de cabeza, la cual constituyen del 5 al 10% de este tipo de fracturas. Lo que es la fractura del cuerpo, que se divide en fractura normal del cuerpo y lo que suelen ser osteocondriales, que suelen ser del 15 al 20% de las fracturas que afectan únicamente a lo que es esta parte. Y lo que es la fractura de la apófisis lateral, que es el segundo tipo más común de este tipo de fracturas astragalinas. A continuación les voy a explicar a la clasificación o cómo se ven cada una de estas. Siguiente, por favor. Las fracturas del cuello del astrágalo, como les mencionaba, este es el tipo de fractura astragalina más común y se clasifica en 4 grupos. El tipo 1, cuando la fractura no está desplazada, como pueden ver en la imagen. El tipo 2, cuando esta se encuentra desplazada con una subluxación o con una luxación de lo que es la articulación que conecta el astrágalo y el calcáneo. Y el tipo 3, cuando esta se encuentra desplazada con una luxación astragalo-calcánea o con una luxación astragalo-tibial. El tipo 4, que van a ver ahorita cuando pasemos a la siguiente diapositiva, es una fractura de tipo 2, solamente que en este caso se ve una luxación de la cabeza de la articulación astragalo-navicular. De hecho, como podemos ver la diferencia entre cada tipo, entre el tipo 1 y el tipo 2 es si está desplazada o no está desplazada. Entre lo que sería el tipo 3 y el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4 es dependiendo de dónde se encuentra la luxación. El tipo 2 pues se encuentra lo que es la luxación en la parte astragalo-calcánea, el tipo 3 en la parte astragalo-calcánea y la parte astragalo-tibial, y el tipo 4 si se encuentra una luxación en lo que es la articulación astragalo-navicular. Hay que tomar en cuenta que la incidencia de necrosis vascular o la unión retrasada y la falta de unión se relaciona directamente con el desplazamiento de la fractura, es decir, que si no se le da el tratamiento adecuado o no se le da el tratamiento inicial rápidamente, hay una mayor probabilidad de que se dé un desplazamiento y un aumento de lo que es una necrosis vascular. Cuando esta no se fija con precisión, aumenta la posibilidad de necrosis en un 10% en las fracturas de tipo 1 y aumenta en un 100% alrededor de las fracturas de tipo 4. Siguiente, por favor. Sí. Como pueden ver, ahí está la fractura de tipo 4 que les mencionaba. Y del lado derecho tenemos lo que es una fractura de la cabeza del astrágalo. Lo que es la fractura de la cabeza del astrágalo es lo que les mencionaba, que es del 15 al 20% de todas las fracturas astragalinas, que solamente afectan el cuerpo del astrágalo, sin relación a lo que es una luxación. Perdón, es la fractura de la cabeza. Estas son del 5 al 10% de las fracturas y de manera habitual, como nuestra compañera anterior explicó, suele ser muy acompañado de lo que es una lesión por la articulación de Chopra. Siguiente, por favor. Como pueden ver ahí en la imagen, pues es justamente en la cabecita. Ahora tenemos lo que es de la fractura de lo que es el cuerpo del astrágalo. Esta como tal incluye algunas que les he mencionado, porque dentro de lo que es el cuerpo del astrágalo se consideran las fracturas osteocondriales y lo que son las fracturas de la apófisis lateral. Primero tenemos las fracturas del cuerpo propiamente dicho. Esta suele tener una incidencia de necrosis vascular del 25%.
y suele estar vinculada con una luxación subtragalina. Esta suele ser suele ser posible en el 50% de los casos. En el caso de lo que es la apófisis lateral, las fracturas como tal son el segundo tipo más común y son causadas por una extensión del pie en supinación y no suelen ser desplazadas, debido por lo general a su posición. Las fracturas osteocondrales, en cambio, son un tipo especial de fractura, ya que se suele ocurrir en lo que es la cúpula del astrágalo, ya sea bien por caída sobre el talón desde una altura o tras un esguince del tobillo por torsión inversa, en que la cara articular del astrágalo choca con las prominencias óseas de la tibia o el peroné. Es por eso que les decía que estos bien suelen venir en un conjunto, porque una sobrefuerza de lo que es los huesos superiores o incluso los huesos inferiores puede llegar a causar fracturas no solo en el astrágalo, sino también en lo que es el calcáneo y el navicular. Pueden ver ahí en las imágenes cómo se ve cada uno de su tipo. De hecho, las fracturas osteocondrales como tal igual pueden ser del tipo con minutas, que como hemos visto es que se parten en diversos fragmentos. Siguiente, por favor. Diagnóstico y tratamiento inicial. En el examen físico uno puede denotar dolor en el tobillo y en la parte media del pie. En caso de una luxación astragalocalcánea, se presenta pues una deformidad obvia o una hinchazón en lo que es la zona. Se notan heridas abiertas y piel tensa sobre el hueso, que pueden poner en riesgo al paciente de sufrir una necrosis por presión. Esto se evalúa por una estasis neurovascular de la lesión. En cambio, en el examen radiográfico tenemos que las radiografías anterior, oblicua y lateral son adecuadas para evaluar las fracturas del cuello y el cuerpo astragalino y por lo general igual suelen ayudar para poder determinar una luxación astragalocalcánea. Las fracturas de la apófisis lateral se observan mejor en lo que es una proyección lateral. La presencia de fragmentos osteocondrales en la articulación astragalocalcánea suele ser evaluada por TC o tomografía a computadora coronal. Los signos más tempranos de lo que es la necrosis vascular son radiográficos. Y en este caso, uno de los signos más comunes que uno puede notar a la hora de hacer radiografías es el signo conocido como signo de Hawking. Este signo es la aparición de una línea radiolúcida por debajo de lo que es el hueso subcondral de la cúpula astragalina. Este signo se observa mejor en vista del espacio articular que aparece entre 6 y 8 semanas después de la lesión. El signo de Hawking se debe a la absorción del hueso subcondral y su presencia indica que el astrágalo no se encuentra vascular. Es lo que les comentaba al principio, que cuando uno denota presencia de sangre en lo que es estas zonas, pues es obvio que no se encuentra de manera normal, es decir, no es avascular. La imagen por resonancia magnética y la gammagramas con lo que son radionúcleos suelen ser los exámenes más utilizados para poder detectar esta vascularidad. Siguiente, por favor. Con el tratamiento inicial vamos a basarlo dependiendo de si se encuentra desplazada o si no. Una fractura sin desplazamiento se suele tratar con férulas y con hielo. Si hay desplazamiento o una luxación, el factor de tiempo, como mencioné al principio, es muy fundamental, ya que si este no se trata a tiempo con retraso un retraso de cada hora, puede aumentar la incidencia de complicaciones como la necrosis o como o problemas por lo general del tipo vascular en este caso, como por ejemplo falta de unión o una necrosis vascular. Se intenta por lo general realizar una reducción cerrada en lo que es la sala de urgencias. Si esto no tiene éxito, se indica una reducción abierta. La reducción cerrada de las fracturas del cuello astragalino, con lo que es una subluxación, es decir, cuando hay una reducción cerrada, cuando hay una fractura de tipo 2, se acompaña con una flexión plantar suave del pie y tracción del talón. Esto para tener una mejor posición o para evitar que el hueso siga lastimando a lo que son estructuras vecinas. La fractura del cuello del astrágalo con luxación, ya sea por articulación astragalocalcánea, astragalocrural o astragalonavicular, suelen ser más difíciles. Para esto se intenta la reducción flexionando la rodilla y aplicando la tracción a través del talón. La supinación o pronación del talón para aumentar la deformidad al aplicarse la tracción
con frecuencia produce reducción como resultado. Es decir, que para lograr una reducción a la hora de supinar o pronar el talón, va a ayudar a que esta deformidad aumente de cierta manera, y con esto se reduce lo que es el desplazamiento, puede ayudar a reducir lo que es el desplazamiento de las zonas. Cuando la reducción se ha logrado, suele ser muy estable. Antes de determinar si va a ser algún tipo de cirugía o se va a dejar así, se suele dejar el pie en una posición neutral y se suele aplicar lo que es hielo o férula. Siguiente, por favor. Ahora, con el tratamiento definitivo, cuando la lesión se da en lo que es el cuello del astrágalo, la estabilización se lleva a cabo por medio de tornillos insertados a través de la cabeza astragalina y dirigidos proximalmente. Los tornillos se ponen de tal manera que intentan minimizar la invasión en lo que es el hueso navicular. Se mantiene el postoperatorio para no cargar pesos hasta que la fractura se repare, y se mantiene de esta manera por lo menos de 6 a 10 semanas. Dependiendo del tipo de fractura, es el tipo de, vamos a llamar así, el tipo de situación o el tipo de remedio que se le va a dar. Si es la fractura de tipo 1, suele ser una bota de yeso por alrededor de 2 meses. Si es una fractura de tipo 2, se da lo que es una reducción quirúrgica anterointerna y una osteosíntesis con tomillo, o igual con lo que son los tornillos que había mencionado anteriormente. Y si es una fractura de tipo 3, se da una reducción por tracción en equino, y igual este medio se usa cuando es una fractura de tipo 4. Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos de fracturas de lo que es el cuerpo, aquí más que nada es cuando las fracturas del cuerpo están desplazadas. En estos casos se suelen tratar con reducción abierta y unificación. La exposición se practica a través de una osteotomía de malleolo medial. La fractura se reduce y estabiliza con alambres de Kirchner o tornillos de Herbert o los tornillos convencionales. El dispositivo de fijación no puede proyectarse más allá de lo que es el hueso subcondral, en lo que es la articulación del tobillo, o se producirá como resultado una artritis. Si la fijación es tenue, la aplicación de un fijador externo con clavos en la tibia del calcáneo neutraliza las fuerzas a través de la fractura. En el postoperatorio se mantiene la ausencia de carga de pesos hasta que se produce la reparación. Esto por lo general nuevamente en un lapso de 6 a 10 semanas. No es necesaria la inmovilización en la mayor parte de casos, porque en este caso la fijación es estable, y en otros casos puede llegar a ser que esta fijación pueda evitar la movilidad o la reparación del mismo. Siguiente, por favor. Ahora, hablando del tratamiento definitivo con la cabeza, las fracturas de la cabeza del astrágalo no desplazadas se trata con un enyesado corto de pierna sin carga de pesos durante 6 semanas y con un soporte de arco por 3 a 6 meses adicionales. En cambio, cuando las fracturas son desplazadas, se trata de una reducción abierta y una fijación con tornillos o alambres de Kirchner. En este tipo de casos se suele, en caso de que haya una fractura del tipo con minuta, se suele intentar extraer lo que son ese tipo de pedazos. La aplicación del fijador externo, ya sea por medio de clavos en el calcáneo y en el primer metatarsiano, suele neutralizar las fuerzas a través de la fractura cuando la fijación no es del todo estable. Siguiente, por favor. Ya para finalizar lo que son los tratamientos de las fracturas de lo que es el astrágalo, tenemos las fracturas de la apófisis lateral y las fracturas osteocondriales. Las fracturas de la apófisis lateral principalmente casi nunca se desplazan y se trata sintomáticamente con inmovilización en un enyesado por alrededor de 4 a 6 semanas. Si la fractura no se repara, se suele extirpar lo que es el fragmento. En cambio, con las fracturas osteocondriales, al menos las no desplazadas, se tratan con un enyesado corto de piernas sin carga de peso por 3 meses.
Cuando este tratamiento fracasa o los fragmentos se encuentran desplazados, se indica una cirugía. Las fracturas osteocondriales laterales están situadas en la parte anterior de la cúpula del estrágalo y se pueden a través de un acceso anterolateral. Para exponer las fracturas osteocondriales mediales se requiere una osteotomía por medio del malleolo medial. Se extirpan los fragmentos pequeños y los fragmentos grandes se fijan a través de clavos para realizar un raspado y taladrarse en su lecho. Ya en el postoperatorio se mantiene la falta de carga de pesos hasta que se demuestre radiográficamente que éste se ha reparado. De manera alternativa, estas lesiones pueden tratarse por artroscopia, por un método artroscópico por medio de un cirujano que esté familiarizado con esas técnicas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahora, siguiendo con lo que son este tipo de fracturas, vamos a pasar con lo que son las fracturas del calcáneo. Como les he mencionado, realmente todos se encuentran en una misma zona, porque suelen presentar la zona anterior a lo que es el pie medio. Las fracturas del calcáneo, primero que nada hay que hablar pues un poco de lo que es el calcáneo. El calcáneo es un hueso corto que se suele articular en dirección superior y medial con lo que es el astrágalo y en dirección anterior con el hueso cuboides. Para su descripción se le puede dividir en 6 caras. Para su descripción se le puede dividir en 6 caras, una anterior, una superior, una lateral, una medial, una posterior y una inferior. La cara anterior del calcáneo está formada por la cara articulada para lo que es el cuboides. La cara superior del calcáneo presenta un adelante hacia atrás. La cara articular anterior para el astrágalo. La cara articular media para el astrágalo. La cara articular media para el astrágalo y la cara articular posterior para el astrágalo igual. Entre las caras articulares media y posterior encontramos una hendidura, lo que es conocido como el surco del calcáneo. En lo que es en dirección medial, en lo que es dirección lateral a este último, se encuentra lo que es el seno del tarso, un espacio formado por la continuación del surco del calcáneo y el surco del astrágalo. En la cara lateral del calcáneo se puede ver lo que es la trocla peronea y por debajo del surco se puede encontrar lo que es el tendón peroneo largo. Por encima de la trocla peronea pasa lo que es el musgo peroneo corto. En la cara medial del calcáneo se puede ver de delante hacia atrás el subtentáculo del astrágalo, saliente ósea medial ubicada por debajo de la cara articular media para lo que es el astrágalo. Por debajo del subtentáculo del astrágalo está el surco para lo que es el tendón del músculo flexor del largo dedo gordo del pie. El calcáneo presenta en su cara posterior la tuberosidad del calcáneo, que tiene una apófisis media o inferomedial y una apófisis lateral o inferolateral. En la cara inferior del calcáneo está ubicado el tubérculo del calcáneo, sitio de inserción proximal del ligamento calcáneo-cubóideo plantar. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a hablar ahora sí de lo que son las fracturas del calcáneo. Las fracturas del calcáneo se dividen tanto en fracturas intraarticulares como fracturas extraarticulares. Las fracturas intraarticulares involucran lo que es la fascia posterior. Las fracturas extraarticulares incluyen lo que es la tuberosidad, el subtentáculo tal y la apófisis anterior. Además de fracturarse, ocasionalmente el calcáneo suele luxarse, como vimos de hecho en la parte anterior. Tanto con el astrágalo como en el calcáneo, puede haber una luxación en lo que es la articulación que conecta a ambos. Las fracturas intraarticulares del calcáneo suelen ser causadas por una carga axial sobre lo que es el astrágalo, que es impulsado hacia el interior del calcáneo. Es decir, que prácticamente el calcáneo genera un estrés o una tensión sobre lo que es el astrágalo, genera un estrés o una tensión sobre lo que es el calcáneo. El astrágalo actúa como una cuña produciendo la fractura primaria. Esta fractura es en el plano sagital, comenzando en la articulación calcánea cuboidea y continuando posterior y medialmente a través de la faceta posterior del calcáneo.
La fractura primaria divide el calcáneo en una mitad medial anterior y en una mitad lateral posterior. Si no se disipa la fuerza axial, el impacto sobre el astrágalo produce una fractura por compresión en la porción lateral de la faceta posterior. Suelen haber variaciones de este patrón a la hora de ver las fracturas. Puede ser por una supinación de pie medializada, por una pronación lateralizada, por una dorsiflexión, etc. Como pueden ver en lo que es la diapositiva, ahí les puse los 3 tipos de fracturas intraarticulares, que es una fractura primaria vista desde arriba, una fractura con depresión articular y una fractura tipo lengüeta. Y aquí también les pongo el tipo de movimiento que puede llegar a causar este tipo de fractura. En el caso de lo que es la fractura primaria vista por arriba, tenemos lo que es que divide el calcáneo en una mitad medial anterior y una mitad lateral posterior. En el caso de lo que es la fractura con depresión articular, tenemos que la que mayormente produce esto es una dorsiflexión, hecho por una depresión articular. Y por último, lo que es la fractura de tipo lengüeta, se da cuando hay una flexión plantar o una flexión plantar que genera lo que es este daño. Siguiente, por favor. Ahora, hablando de lo que son las fracturas extraarticulares, tenemos 3 de estas. La fractura aislada de la tuberosidad, la fractura de la base anterior del calcáneo y lo que son las fracturas con arrancamiento del tendón de Aquiles. Las fracturas extraarticulares suelen ser causadas por carga axial o por arrancamiento de inserciones óseas y orígenes de los ligamentos y tendones. Las fracturas aisladas de la tuberosidad del calcáneo son causadas por un impacto directo o por arrancamiento de lo que es la inserción del tendón de Aquiles. Las fracturas originadas por un impacto directo se desplazan mínimamente, esto alrededor de un plano sagital. Las fracturas con arrancamiento del tendón de Aquiles son desplazadas. El plano de la fractura suele ser horizontal. Las fracturas del subtentáculo tali son causadas por el impacto sobre esa estructura en el lado medial del astrágalo, durante lo que es la carga axial en un pie en supinación. Las fracturas de la cruce anterior son un arrancamiento de lo que es el ligamento bifurcado causado por abducción e inversión de la parte anterior del pie. Las luxaciones del calcáneo son extremadamente raras. De hecho, suele ser muy ordinario que haya una fractura del calcáneo y acompañado de una fractura de lo que es del cuboides en la articulación. Aquí en la diapositiva pues, pueden ver los 3 tipos que le acabo de mencionar. Una fractura aislada por tuberosidad, una fractura por arrancamiento del tendón de Aquiles y una fractura por apófisis anterior. Siguiente, por favor. Ya pasando a lo que es el diagnóstico y tratamiento inicial, lo que es en el examen físico, tiene que haber antecedentes de un impacto causado por una caída o una lesión con torcimiento. El dolor se suele localizar en la parte posterior del pie. Cuando se observa poco después de la lesión, suele haber lo que es una hinchazón difusa. Para definirse la localización de esta fractura, tiene que hacerse por medio de una palpación suave. La fractura del sustentáculo tali se indica por movimientos pasivos dolorosos del dedo gordo. Como sabemos, pues en esta parte se suele encontrar mucho lo que es el ligamento flexor del dedo gordo del pie. La fractura por arrancamiento del tendón de Aquiles se indica por debilidad de la flexión plantar a nivel del tobillo, y la pérdida de flexión plantar no es completa debido a que los músculos peroneo y tibial pues no se han visto intactos. Prácticamente de esta parte de los músculos que causan o que permiten la flexión plantar, uno de ellos se encuentran debilitados. Es por eso que no hay una pérdida total de movimiento, sino más que nada un debilitamiento del mismo. Siguiente, por favor. A la hora de lo que es el examen radiográfico, hay 4 exámenes que se suelen recomendar para diagnosticar este tipo de situaciones, que suelen ser por la vista lateral, la vista obliqua, la vista axial y la vista de Brodel. La proyección lateral suele ser más útil y es diagnosticada de depresión de la faceta posterior y por un arrancamiento de la tuberosidad. El ángulo de Böhler o el ángulo tuberoso y el ángulo crucial de Guisan, que indican lo que es una extensión del desplazamiento y la angulación. Estos son determinados por la proyección lateral. La falta de paralelismo en la superficie articular de esta faceta suele ser
suele ser determinada por la proyección astral, por lo que es una proyección lateral. En cambio, la proyección oblicua es útil para evaluar lo que es la presencia de una fractura de la apófisis anterior del calcáneo y para determinar si hay afección de la articulación calcáneo-cuboidea. La proyección axil, también conocida como vista de Harris o de salto, se obtiene colocando el pie sobre el casete con el tobillo en dorsiflexión y aplicando el haz de rayos en dirección angular a 30 grados distalmente. La proyección axil es muy útil para evaluar la tuberosidad del sustentáculo de Tali y el acortamiento axil. La vista de Brodel, en cambio, se usa para evaluar las facetas posterior y media. Para lograr esta vista se obtiene una radiografía lateral con pie dorsiflexionado, supinado y en rotación interna pasivamente. El enlace suele centrar en lo que es el seno del tarso. Como pueden ver aquí hay aquí se lo resumí en lo que es un pequeño cuadro que explica en qué tipo de casos se suele utilizar o para qué vista se suele utilizar este tipo de exámenes radiográficos. Siguiente, por favor. Ahora tenemos lo que es el tratamiento definitivo, entrando para lo que es tanto las fracturas intraarticulares como las fracturas extraarticulares. El tratamiento definitivo depende del tipo de fractura del calcáneo, la cantidad de desplazamiento y desviamiento angular, este es el por qué es tan importante lo que son los exámenes radiográficos anteriores, y la presencia de incongruencia articular. Las fracturas intraarticulares del calcáneo que no se encuentran desplazadas se tratan de manera conservadora, sin carga de pesos por 4 a 6 semanas. La aplicación de enyesado en este tipo de casos es contraproducente, debido a que conduce a la rigidez de la articulación sublastraglina. El tratamiento de las fracturas intraarticulares desplazadas es operatorio. El desplazamiento se define como una pérdida de congruencia articular de la faceta posterior o de la articulación calcáneo-cuboidea, pérdida de paralelismo entre las facetas posteriores del calcáneo y el astrágalo, un acortamiento mayor de 4 milímetros de la tuberosidad visto en la proyección axil y un ángulo de Boller de 10 grados o menor. El acceso quirúrgico se realiza a través de una incisión lateral extensible o incisiones mediales y laterales separadas. Debido a la necrosis del colebajo, los autores o la mayoría de traumatólogos reservan el acceso lateral extensible en caso de fracturas desplazables conminutas, como les había comentado, pues las que suelen ser fragmentadas en muchos pedazos. Este tipo de acceso lateral también se suele usar solamente en pacientes jóvenes sin una historia de tabaquismo o diabetes. La cirugía se retrasa hasta que la hinchazón haya cedido al grado de que la piel del dorso del pie forma arrugas con la dorsiflexión del tobillo. Es decir, esto suele ser en un lapso de 10 a 14 días. La incisión se inicia sobre lo que es el tendón de Aquiles y se extiende distalmente a lo que es el pie plantar, donde se desvía en 90 grados y sigue un trayecto paralelo con la planta del pie. La incisión se lleva hacia lo que es abajo hasta la parte del calcáneo. Se eleva lo que es un colegajo, de hecho el colegajo como tal no se puede apreciar en la imagen, pero es prácticamente remover casi un pedazo de piel, o que simplemente se quita un pedazo, se hace un trasplante irónicamente de piel de esta zona para poder llevar a cabo lo que es la cirugía. Como les comentaba, se suele elevar lo que es el colegajo, que incluye el periósteo del calcáneo. Se levantan los tendones peroneos de su vaina con el resto del colágeno y se repliegan hacia adelante, desprendiendo de esta forma la totalidad de la porción lateral del calcáneo, con inclusión de la articulación calcáneo-cuboidea y la faceta posterior. Los fragmentos se reducen y se mantienen en su lugar con placas o tornillos, como hemos visto, como los tornillos de Kirchner. En la mayor parte de los casos, se prefiere separar lo que es el acceso medial y lo que es el acceso lateral. Los objetivos de estos accesos quirúrgicos suelen ser muy específicos. En el caso del acceso medial, se expone el lado medial en el calcáneo, de forma tal que puede conducirse a su longitud y se puede restaurar su concavidad normal. El acceso lateral está diseñado para exponer la faceta posterior de manera tal que pueda ser reducida. Estos accesos tienen una baja incidencia de problemas relacionados con la herida. El acceso medial se realiza a través de una incisión de la piel que es paralela con el borde medial posterior de la tibia. La incisión se inicia en un punto proximal a la articulación del tobillo y se extiende distalmente hasta el abductor corto del dedo gordo. Durante la exposición debe protegerse la rama plantar del nervio tibial posterior. La pared medial del calcáneo se reduce desimpactándola con un elevador. La tuberosidad del fragmento se estabiliza con una grapa o placa de 2 orificios. El acceso lateral se realiza a través de una incisión centrada sobre el seno del tarso. Se inicia en el borde lateral de los senos extensores
y se extiende en dirección plantar posteriormente respecto a lo que son los tendones peroneos. Se suele extraer lo que es la grasa del seno del tarso, exponiendo de esa forma la faceta posterior. Esta incisión puede situarse en lo que es un punto ligeramente más anterior para exponer a las fracturas que afecten la articulación calcaneocuboidea y lo que son las fracturas de la apófisis anterior del calcáneo. La faceta posterior se reduce elevándola y girándola posteriormente. Si solo está deprimida la pared lateral de la faceta posterior, se reduce y se mantiene en su lugar con tornillos interfragmentarios. Es decir, los tornillos se insertan desde el fragmento lateral al interior de la mitad medial de la faceta. Si la faceta, en cambio, está deprimida en su totalidad, se sostiene en su posición reducida con alambres de Kirchner, insertados a través del fragmento al interior del astrágalo. En el postoperatorio, si la articulación substragalina no es cruzada por implante, se estimula lo que es el movimiento temprano. Se mantiene lo... Siguiente, por favor. Ahora, siguiendo con lo que son los tratamientos para lo que son las fracturas del tipo extraarticulares, por lo general después del procedimiento se suele mantener la ausencia de carga de peso durante un mínimo de 6 semanas. Si la articulación substragalina ha sido cruzada con alambre de Kirchner, la extremidad se moviliza con un inyectado corto de pierna hasta que se extraigan los alambres a las 6 semanas. A las 8 semanas se inicia y avanza la carga de pesos parcial. Ocasionalmente las fracturas con forma de lengüeta se pueden reducir y estabilizar con el método conocido como Exes Lopresti, o pasando un clavo largo al interior del fragmento de manera que la lengüeta desde la parte posterior llegue a la parte anterior. Este fragmento se suele reducir bajo una fluoroscopía manipulando el clavo, el cual se adelanta hasta el astrágalo, estabilizando de esa forma la fractura. Esta técnica pocas veces produce como resultado una reducción anatómica, pero es utilizable cuando el paciente tiene factores de riesgo como una enfermedad vascular o ampollas por la fractura. Ahora, pues ya hablando directamente de lo que es ese tipo de fracturas, las fracturas del tipo extraarticulares, tenemos que cuando las fracturas aisladas de la tuberosidad son causadas por un impacto directo, casi siempre tiene un desplazamiento mínimo y se trata sin carga de peso durante 3 a 6 semanas. En el caso poco común de que la fractura de la tuberosidad sea desplazada, se mantiene en su lugar con tornillos. Las fracturas aisladas de la tuberosidad, causadas por arrancamiento del tendón, suelen ser por lo general desplazadas, y estas se exponen a través de un acceso medial, se reducen y estabilizan con un tornillo largo y se arandela a través de lo que es el hueso esponjoso. Posteriormente, si la fijación es adecuada, no se requiere inmovilización. No obstante, se mantiene la ausencia de carga de peso durante 4 a 6 semanas. En el caso poco común, en el cual hay un desplazamiento mínimo, una forma alternativa aceptable del tratamiento suele ser un enyesado corto, un enyesado largo de la pierna, con flexión plantar del tobillo de 30 grados y una rodilla flexionada en 30 grados. A las 3 o 4 semanas de que se hace este procedimiento, se cambia el enyesado por uno corto, manteniendo así lo que es el tobillo en una posición neutral. La inmovilización se continúa un total de 6 semanas. Durante este periodo, la fractura es sometida a seguimiento radioscópicamente. El desplazamiento es una indicación de reducción abierta y estabilización. Las fracturas de sustentáculo de Tali se trata con un inyectado corto de pierna con carga de pesos durante 4 a 6 semanas. Las fracturas no desplazadas de la apófisis anterior se trata con un inyectado corto de pierna con carga de pesos durante 4 a 6 semanas. El tratamiento de las fracturas desplazadas es con reducción abierta y fijación. No se indica la excisión del fragmento ya que es el origen del ligamento bifurcado. El fragmento es pequeño y la fijación no es estable. Por lo tanto, el pie se mantiene en posición neutra durante 3 a 4 semanas con un enyesado corto de pierna. Las luxaciones del calcáneo se tratan de la misma forma que las luxaciones subastragalinas. Se lleva a cabo una reducción cerrada de urgencia. Si no se puede lograr esta reducción, se emplea lo que es la reducción abierta. Después de la reducción cerrada, es importante evaluar la articulación astragalo-calcánea para detectar posibles cuerpos sueltos. Si están presentes, estos simplemente se resecan. La reducción suele ser estable y no es necesaria la fijación, ya que en este caso, en ese tipo de situaciones, se suele preferir lo que es el enyesado corto de la pierna, la cual se va a mantener durante 6 a 8 semanas. Siguiente, por favor.
como les decía, esto tiene que ver con lo que les decía, que por lo general, dependiendo si es una luxación, si es la fractura coletal, pues el tipo de remedio que se le va a dar, principalmente tirando más a lo que es un enyesado corto de pierna durante 4 a 6 semanas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora entraremos con lo que es la última parte de esto, de lo que me corresponde a mí, que es la fractura del escafoides tarsiano, también conocido como hueso navicular. Hay que aclarar que realmente este hueso ya entra dentro de la clasificación de lo que son las lesiones del pie medio. Siguiente, por favor. Ahora, hay 3 tipos de fracturas del navicular tarsal. Está la fractura de astilla dorsal, las fracturas de la tuberosidad y las fracturas del cuerpo del navicular. Las fracturas de la astilla dorsal es el tipo más común de fractura navicular. Son un arrancamiento capsular y son causadas por una flexión plantar y pronación del pie. Las fracturas de la tuberosidad son un arrancamiento del tendón tibial posterior y se producen durante la inversión del pie. Y las fracturas del cuerpo del navicular son el tipo menos común de fractura de este hueso y son causadas por una hiperextensión e inversiones forzadas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver lo que es el tratamiento inicial para este tipo de situaciones a la hora de tratarlo, que son pues fracturas de lo que es el navicular. Primero que nada, tiene que haber una historia de retorcimiento o trauma directo del pie medio, y el dolor suele ser localizado en esta región. En el examen radiográfico se suele iniciar con vistas anteroposteriores, laterales y oblicuas del pie. La vista con esfuerzos obtenidas mediante inversión y inversión, abducción o aducción del pie anterior muestran inestabilidad de la articulación de Chopard. Otros estudios no suelen ser utilizados o se utilizan raramente. Las fracturas de la tuberosidad navicular pueden confundirse con el hueso tibial externo, un huesecillo accesorio. La característica distintiva es que el hueso tibial externo es con frecuencia bilateral y sus bordes suelen ser redondeados. Ahora, en lo que es el tratamiento inicial, consiste en un enferulado de hielo y elevación de la luxación de la articulación de Chopard. Suele reducirse por medio de una tracción axial y manipulación de la parte anterior del pie bajo, bloqueando lo que es el hematoma. Si no se logra la reducción cerrada, se indica de inmediato la reducción abierta. Las luxaciones del primer cuneiforme no suelen ser desplazadas, sino que en este caso suelen ser por lo general del tipo pues no desplazadas. En los casos de que haya esta situación, pues no suelen estar en riesgo los tejidos blandos, así que este tipo de situaciones se pueden enferular de manera directa en el lugar, sin necesidad de una mayor espera. Siguiente, por favor. Como pueden ver, pues el tratamiento trata de un enferulado, hielo y pues elevación. Y para finalizar tenemos lo que es el tratamiento definitivo. Esto dependiendo del tipo de fractura de lo que es el navicular. Las fracturas de astilla dorsal y navicular se suelen tratar sintomáticamente con un enyesado corto de pierna y carga de peso, según se tolere durante aproximadamente 4 a 6 semanas. Las fracturas con un desplazamiento mínimo, es decir, de 2 milímetros o menos de la tuberosidad navicular, se trata con un enyesado corto de pierna con inversión del pie anterior. A las 4 semanas el enyesado se cambia y el pie se coloca en posición neutral. Se aplica un enyesado corto de pierna y se mantiene durante 2 semanas adicionales. Y las fracturas desplazadas del navicular se tratan con reducción abierta y fijación interna. La exposición quirúrgica se realiza a través de una incisión centrada sobre el navicular, paralela a lo que es el tendón del tibial anterior. La articulación astragalonavicular se expone y el navicular se reduce bajo una observación directa. Cuando se produce distracción de lo que es la articulación por medio de tracción longitudinal, se emplea fijación de lo que son los tornillos o clavos interfragmentarios. Ya en el postoperatorio se aplica un enyesado corto de pierna en los casos en los cuales
esa fijación es tenue, se suele emplear un fijador externo con clavos en el calcáneo y el primer metatarsiano para mantener lo que es la extensión. Siguiente, por favor. Eso ha sido todo de mi parte. Realmente, como a manera de complemento, la razón por la que estos tres se suelen poner muy juntos es porque, como pudieron ver, hay estructuras relacionadas, como por ejemplo las articulaciones, las luxaciones astragalocalcáneas, las luxaciones subastragalinas, que pues realmente en relación con lo que es el calcáneo y la astragalolinavicular suelen ser muy común que al lesionarse uno, pues afecten a los demás. También, como vimos, pues realmente el astrágalo o el calcáneo suelen ser razón de que las otras dos estructuras se vean afectadas a la hora de fracturarse o por una carga o flexión no debida. Gracias. Muy bien, ahí lo vamos a dejar para la próxima. Le toca a Efraín Eduardo. Sí, doctor. Entonces nos vemos mañana, ¿no? Sí. Mañana miércoles. Ok, doctor. Muy bien. Gracias, doctor. Buen día. Gracias igualmente. No se olviden de mandarme el trabajo. No me lo han mandado. Claro que yo